debate sobre si funcionan o no las medidas de protección. Este tema ya lo hemos abordado, pero no es suficiente aparentemente. Yo quiero agradecer a Paulette Thomas, diputada, quien ha estado en la Asamblea Nacional procurando, Paulette, y te agradezco muchísimo, y por eso te he invitado a que revisemos no solamente lo ocurrido, el escenario tan triste, donde hay una mujer que ya había solicitado una protección, y bueno, y ocurre lo que ya todos sabemos. Tu primera reacción sobre este acontecimiento. Primero, buenos días, Castalia, buenos días a los amigos que nos acompañan a esta hora de la mañana. Es una cantidad de sentimientos encontrados entre tristeza, angustia, impotencia, porque este es un tema que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. Esto, caramba, un mes antes que se declarara la pandemia en este país, estábamos en una reunión, sociedad civil, con otras entidades y el Ministerio de Gobierno, hablando de la necesidad de los famosos brazaletes, que a la hora de la hora no terminaban de concretarse porque no había el acompañamiento en ese momento de las telefónicas, algo similar de lo que está sucediendo en estos momentos con la alerta Amber. Que esto no puede ser una oportunidad de negocio, sino simple y sencillamente tiene que ser parte de su responsabilidad social empresarial. Aquí el asunto es, esta chica tenía una orden de alejamiento, tenía una boleta, pero es triste porque una boleta no es más que un papel, y ese papel termina siendo incluso hasta el papel con el que pueden limpiar la sangre del cuchillo con el que la atacaron. A plena luz del día, enfrente de la iglesia, sucede este terrible, abominable, aberrante acto. Como sociedad, primero está el cuestionamiento, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Tenemos que hablar de salud mental. Salud mental, que hablamos de a poquito y es como si fueran llamaradas de petate, porque lo encendemos e inmediatamente se apaga y seguimos con el siguiente tema. No, señor. Sí. Esto es un tema primordial. La seguridad de nuestros panameños y panameñas no se puede postergar. La seguridad de las mujeres está en puntos suspensivos y eso no puede ser. Hace unas semanas el Ministerio de la Mujer dio a conocer una aplicación donde incluso hay un botón de pánico, pero hay que ver la verdadera y real efectividad de ese botón de pánico. Hay tanto que hacer. Tenemos que empoderar a las mujeres, saber hasta dónde, hasta cuándo. Si tú eres maltratada emocionalmente, psicológicamente o físicamente, tú tienes que entender que tú no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar ahí. Ahora, por otro lado, si tienes una medida de protección, no puedes quebrantarla. Por lástima, porque te llaman llorando y te dicen, no, señor, esto es punto final, se acabó. Pero es muy triste que a la hora de la hora se den estas situaciones una y otra vez y nuestro hermoso Panamá se tiñe una vez más de rojo sangre y de luto a la vez, ¿no? Y este es un tema de sociedad, porque a veces también, y reflexionar un poco de lo que ha pasado en las últimas horas, uno primero tiene que ser respetuoso del dolor. Por supuesto. Porque aquí, cuando se asesina a una mujer, es que no solamente su entorno, se rompe todo su entorno. Y es una herida que más nunca sana. Y de verdad, mostrar la solidaridad con esa madre, con esa familia, uno tiene que ser empático. A mí me duele tanto escuchar la cantidad de cadenas especulando, una cadena de bochinche. Ustedes no son investigadores. Dejemos, por favor, que las autoridades hagan lo propio. Hagan lo propio, porque ¿sabe qué es lo peor del femicidio? Que nosotros nos sumamos en el morbo, que si fue, que si no fue, que si se acercó. Claro que hay historias, yo lo decía ayer, Paulette, que nosotros como periodistas hemos contado historias donde la mujer ha denunciado y con dolor en el alma nos enteramos meses después que volvieron con sus parejas y que las mataron. Pero también hemos contado historias de mujeres que fueron agredidas y se quedaron con el papel en la mano porque la policía en su momento no acudía a estos llamados. ¿Qué decirte? Recordemos el caso de la señora que su expareja la llama para decirle que iba a llevarle un supermercado a las niñas. Sí. Y cuando él le dice, entra por favor, que quiero hablar contigo, cuando entra al taxi, le rocía gasolina, la prende. ¿Cuánto tiempo pasó esa mujer en terapia intensiva tratando de salvar su vida? Las hijas fueron testigos de semejante acto. Eso no se borra o sea, de esa mente, de ese corazón, de esa niña. No hay manera. Y creo que como sociedad todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Ahora bien, el brazalete. Hay que denunciar, Castalia. Pero sí se está denunciando. Sí, pero y hay 14.000 mujeres pidiendo ingresar a los albergues. Pero hay un asunto. Esos son los números de las personas que denuncian, pero hay un gran número de mujeres, de familias que guardan silencio.
Y eso no puede ser. Diputada, el tema del brazalete, y vuelvo, antes era la boleta de protección, y que recuerdo que nosotros, uno de los cuestionamientos que hacíamos a la policía, que creo que ahí se mejoró incluso, era que no acudían porque en su momento teníamos una cultura en que ni la policía se quería meter entre las peleas de marido y mujer, porque estábamos con esa distorsión de que la pelea entre marido y mujer nadie se debe meter. Y afortunadamente en ese sentido sí cambiamos. Pero ¿qué garantía hay de que para la utilización e implementación de ese brazalete hay un equipo que actúa de inmediato? Porque el brazalete se le pone a la víctima y al victimario. Claro. Para detectar si el victimario se está acercando o la victimaria está yendo a ese encuentro. Pero ¿con qué recurso le vamos a dar monitoreo para que esta herramienta sea efectiva? Yo creo que momentos como este, y es triste aprovechar este instante para ver visibilizar al 100% el tema, que la gente entienda y que nuestras propias autoridades también lo entiendan. Yo creo que aquí hay que hacer un mea culpa en muchos aspectos, porque a la hora de la hora, hace un tiempo atrás, en el gobierno anterior se hizo la compra precisamente de cierto número de brazaletes, pero ¿cuál es la efectividad real? Para que funcionen los brazaletes de manera efectiva necesitamos el acompañamiento de las telefónicas, que incluso aunque la persona en un momento dado no tuviera saldo, por decirlo de alguna manera, tienen que funcionar. Aquí estamos hablando de la vida de la gente, estamos hablando de la vida de las mujeres, y eso es importantísimo, y creo que lo estamos dejando a un lado un poquito. Hablamos un montón, pero a la hora de la hora, cuando ya se va normalizando o se va acabando la efervescencia del tema, pasamos a otro tema, y eso no puede ser. No puede ser, porque estamos en deuda con todas esas mujeres que en este momento muchas alzamos la voz y decimos ni una más, pero ese ni una más no se da porque es una más que ya no está en este plano de la vida, y no está en este plano de la vida cuando se pudo haber evitado y no se evitó. Ahora bien, eso es una herramienta que tenemos que definir pronto. ¿Cuándo se implementa? ¿Cómo se implementa? ¿Cuánto tenemos que invertir y hacer el ejercicio? Pero algo hay que hacer. Pero ¿qué hacemos con las leyes que tienen que ver con el agresor? Usted denuncia al agresor. Aquí hay miles de mujeres que denuncian al agresor. Pero ¿qué se hace con ese agresor? ¿Quién estudia el perfil de ese hombre y determinar cuán peligroso es? Porque una cosa es una explosión de rabia que puede tener alguien, pero otra cosa es quién determina el tiempo, el perfil criminal de un hombre que tiene una recurrencia de agresión. Hay un asunto hace un tiempo atrás en el Instituto Nacional de la Mujer, luego en el Ministerio de la Mujer, incluso hay una especie de termómetro, un violentómetro, para que desde que las niñas empiezan de repente el coqueteo, tienen un noviecito, para que tú vayas reconociendo cuáles son esas actitudes. Pero creo que nos quedamos y tenemos que ir a las escuelas, a hacer conciencia, a hacer docencia con esas niñas y con esos niños también. Sí, es una realidad y no lo estamos haciendo, lamentable. Por otro lado, si es una persona que tiene de manera recurrente un problema de manejo de ira y no tenemos los especialistas necesarios para poder hacer ese acompañamiento, Castalia. Tenemos 2 psiquiatras forenses a nivel nacional, 2, para ver todos los casos, desde Punta Urica a... Caramba, no puede ser. No puede ser. Tenemos graves carencias y tenemos que buscarle solución a como dé lugar. Panamá no se merece esto. Los panameños no merecemos esto. Tenemos que ponerle punto final y eso es responsabilidad un poco de todos. Y hay que ver también las edades de las víctimas. Cada día son muchachas más jóvenes. Más jóvenes, pero ahí entonces tenemos que trabajar también en empoderar a estas muchachas y termina siendo docencia, una docencia constante, que sean, porque tenemos ancestralmente, venimos con arraigos de comportamientos que se van repitiendo una y otra y otra y otra vez. A la hora de la hora, cuando vas a ver la historia de la abuelita, es la misma historia de la nieta en estos momentos y será probablemente la misma historia de la bisnieta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una sociedad realmente enferma que tenemos que atacar, tenemos que buscar soluciones de manera efectiva, pero tenemos que educar. Ahora bien, ¿con qué herramientas? Y yo comentaba ayer que tristemente esas cifras siguen en aumento en momentos en que ha habido un recorte terrible al Ministerio pero de la Mujer. Pero es una realidad también. Y bueno, todos sabemos que
el ministerio literal va a desaparecer. Y pasará a ser otra vez Instituto Nacional de la Mujer, y tal vez al ser un poco más compacto, pero hay que tomar en consideración algo también. Cuando se crea el ministerio, también salen del ministerio N cantidad de psicólogos, abogados y demás, que son necesarios. Yo creo que tal vez no lo están dimensionando en su justa medida. Y esos centros integrales de apoyo a la mujer son primordiales, son una verdadera necesidad, que a nivel nacional creo que son 17 centros. Los necesitamos, a gritos los necesitamos. Las mujeres necesitamos un lugar donde poder referirnos a buscar apoyo, a buscar ayuda, para no quedarnos en ese entorno enfermizo, en ese entorno enfermo, al que decimos, bueno, la verdad es que me tengo que quedar, porque si no, ¿qué hago? ¿En mis hijos qué van a comer? Señor, no, aquí tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre y empezar a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué cosas puntuales se pueden hacer desde la Asamblea, diputada? Desde la Asamblea mejorar las leyes, definitivamente, y tenemos que hablar una vez más revisar todo lo que sea alrededor de violencia de género. Aquí se trató hace un tiempo atrás de pasar una ley de violencia política contra la mujer, y a la hora de la hora se sumaron al esfuerzo un grupo de caballeros legisladores en ese momento, a decir que también había violencia política contra el hombre, y eso no es cierto. Seamos reales, hablemos con la verdad en la mano, que es lo que le hace falta a este país. Ya no podemos seguir hablando con palabras rimbombantes, hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, cada vez hay menos mujeres que quieren participar, a pesar de que tienen una gran preparación. ¿Por qué? Por la exposición, porque empiezan entonces a hurgar, a escudriñar cualquier tropezón que tuviste en tu vida, entonces es motivo de señalamiento. Las mujeres no quieren participar tal vez porque exponen a su esposo, a sus hijos, a sus papás y demás. Y eso no puede ser. Entonces vivimos en una sociedad enferma construida para hombres. Es así, es lamentable. Me comentaba hace un tiempo atrás la señora Teresita Arias, que cuando ella estaba en la Asamblea de repente tenían estos debates a las 2 de la mañana, y a las 12 de la noche la llamaba la señora que trabajaba en su casa para decirle, oiga, señora Teresita, tiene que traer huevos y pan y jamón. ¿Por qué no le dicen al señor Ricardo que lo haga, si él está ahí? Pero entonces es así, estamos condicionados de esa manera, y tal vez nos da un poco de risa, pero es nuestra realidad, una realidad que tenemos que cambiar. Comportamientos adquiridos, aprendidos a lo largo del tiempo, no puede ser. Mujeres con ya 2 hijos, es muy difícil sacarlas de ese círculo de pobreza, a pesar de todos los esfuerzos que hagas. Entonces tenemos que empezar a ver el tema mujer con la responsabilidad que requiera. No que sea un tema como ahorita. Ahorita todo el mundo quiere hablar del tema de mujer. Ahorita todo el mundo quiere proponer leyes que tengan que ver con la mujer y con los niños. No, señor. Tenemos realmente que convertirnos en una muralla para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y que ya empecemos a bajar esas estadísticas que son terribles. Pero que solamente nos acordamos de ellas cuando entonces el suelo panameño se tiñe de sangre panameña una vez más. Y ayer decíamos el aumento de la violencia contra las mujeres, que ahí están las cifras, el aumento de los feminicidios y el aumento de mujeres desaparecidas, que es otro fenómeno. Y un feminicidio definitivamente es el fracaso del Estado. Es el fracaso del Estado, y tenemos un silencio cómplice que no podemos permitirnos.